Buenas tardes. Reanudamos la actividad del octavo Foro Nacional de Turismo en esta sesión de trabajo vespertina y me honro en presentar a ustedes a nuestro invitado especial de esta primera sesión de la tarde. Y no podemos tener un mejor invitado que para hablar del tema que nos ocupa, el tema del turismo y las perspectivas de desarrollo laboral, que el propio secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos complace mucho el que esté con nosotros, uno de los colaboradores del presidente Calderón con mayor juventud, pero al mismo tiempo también con mayor experiencia y eficacia en los cargos que ha desempeñado anteriormente. Además de ser ahora secretario, él cuenta en su haber con una cartera de puestos de gran importancia y responsabilidad, entre otros haber sido subsecretario de Comunicaciones y Transportes, presidente de la COFETEL, y desde luego hoy viene a hablarnos del tema en el cual se ha especializado por su cargo presente, que es el hablar de la generación de empleos a través o a partir de la actividad turística. Mucho se habla de forma cotidiana en los medios informativos de la gran importancia que adquiere el turismo como una actividad altamente generadora de empleos. Sin embargo, es preciso señalar que en ocasiones falta disciplina al manejar cierta información que conviene siempre cotejar para ofrecer datos duros y que la opinión pública pueda realmente manejarlos con solvencia. El día de hoy el señor secretario hablará seguramente de la importancia del turismo como una actividad económica de primer nivel en nuestro país y también nos ayudará a construir datos duros y también es posible que a desmitificar algunas de las cifras que se manejan cotidianamente y que conviene precisar para beneficio de quienes toman decisiones en el sector. Sin más preámbulos, me complace mucho el darle la bienvenida al señor secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da un gran gusto participar en este octavo Foro Nacional de Turismo aquí en Cancún, donde siempre nos reciben con los brazos abiertos, nos sentimos muy bien. Y bueno, no necesariamente es el mejor horario para hablar en público, porque pues es después de la comida y pues es el horario de la digestión. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más ágil que se pueda, lo más, versátil, que pues a pesar de a veces de la densidad del tema, pero trataré de hacer esto algo informativo y también entretenido. Y saludo con muchísimo gusto a los organizadores de este foro, desde luego a mi amiga Cristina Alcayaga, que siempre nos tiene muy presentes para este tipo de reuniones, a la senadora de la República, Ludivina Menchaca. Muchas gracias por estar aquí, senadora. A los exsecretarios de Turismo del Gobierno de la República que nos acompañan hoy, a Silvia Hernández, Óscar Espinosa, Leti Navarro, muchas gracias por estar con nosotros. A don Miguel Torruco, presidente de la Confederación Nacional Turística, en fin, a los diputados federales que pues forman parte de la comisión, a los estudiantes, que ya vi que hay mucho estudiante hoy, qué gusto que estén presentes. Desde luego a los empresarios, medios de comunicación, muy buenas tardes a todos ustedes. Bien, vamos a comenzar por datos generales. Bueno, ahí está un poco el contenido de la presentación y vamos a comenzar por mencionar algunos datos que son fundamentales para entender pues qué significa el turismo para el empleo, no solamente en México, sino en el mundo. Bueno, el turismo en su conjunto, como actividad, como industria, representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto a nivel global, 9.4% para ser exactos. Y también representa el 7.6% del empleo formal total a nivel global. Esto significa que a cerca de 220 millones de personas en todo el planeta están dedicados a esta actividad. Y ahí es cuando empezamos a ver los primeros datos que nos permitirían observar dónde podemos ampliar, cuál es el potencial del turismo aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí en México representa el 8% del Producto Interno Bruto, es decir, estamos por debajo de la media mundial, 6.5% del empleo nacional, estamos también por debajo de la media a nivel global. Es el noveno país con mayor industria turística, de 181 países observados, es nuestra tercera fuente de divisas, pudiendo ser la segunda, y pues al paso que vamos con el petróleo, pues a lo mejor hasta la primera.
próximamente. Y bueno, se tiene un cálculo de 78 millones de viajeros internacionales a nuestro país. Decía que su importancia relativa puede aumentar porque se observó en el 2009 una caída, puede ser temporal, puede ser coyuntural, pero finalmente una caída en el tema de las remesas, es decir, del dinero que nos mandan nuestros migrantes en Estados Unidos a México, pero también en cuanto a la plataforma de producción petrolera. Entonces, siendo esta la tercera fuente de divisas, puede y debe ser algo todavía más relevante para la economía nacional. Por eso es que la primera conclusión a la que tenemos que llegar, y en esa tenemos que estar todos de acuerdo, esa es mi opinión, es que México debe apostar muy fuerte por el turismo, muy fuerte porque ahí vemos el potencial que se tiene para el crecimiento, para la expansión, por la relevancia que tenemos tanto por nuestra ubicación geográfica, por nuestras bellezas culturales, las riquezas naturales que tiene México, para diversificar también la oferta turística, no concentrarnos tanto en sol y playa. Y desde luego que si eso lo hacemos, estoy convencido de que sobre todo en un año como este, aprovechando también el bicentenario de la independencia, el centenario de nuestra Revolución Mexicana, podemos tener un mejor panorama para el turismo. Ahora, ahí está. Bueno, vamos a darle un repaso a algo que es conocido de todos ustedes, o por todos ustedes. El 2009 fue un año muy difícil, por muchas razones. Tuvimos la peor crisis mundial que se ha visto en los últimos 80 años. México no la provocó, a diferencia de otras crisis, pero sí la padeció, y de una manera quizás mucho más directa, mucho más fuerte. ¿Por qué? Por nuestra cercanía, nuestra interdependencia con los Estados Unidos. Somos vecinos, pero 8 de cada 10 de nuestros productos de exportación van a dar al vecino país, y igual 8 de cada 10 de nuestras importaciones vienen de allá. Para el turismo, pues también 8 de cada 10 entre Estados Unidos y Canadá de los turistas internacionales son los que nos están visitando en nuestro país. Entonces era natural que el impacto fuera más fuerte en México que en otros países, pero esto se vio agravado por esta crisis sanitaria. Nos tenía que pasar también, nos ocurrió de todo el año pasado, y pues en México fuimos los primeros en detectar este virus, este nuevo virus de la influenza H1N1, y bueno, pues el sector quizás el que mayor impacto resintió de las medidas que se tuvieron que tomar en los 3 órdenes de gobierno, pues fue el sector turístico. Y eso pues lo vemos en la caída de los empleos a nivel formal, menos 21,000 empleos en su conjunto ya netos, es decir, sumando los que se pudieron haber creado a lo largo del año e incluso de la recuperación del segundo semestre. Aún sumando todos esos, la resta sigue siendo negativa, perdimos cerca de 21,000 empleos formales, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero aquí yo sí quiero hacer un reconocimiento muy claro porque me consta, lo viví junto con ustedes, junto con el sector, la manera en que aguantaron los empresarios, los trabajadores, sus organizaciones, las autoridades, todos los relacionados o vinculados con el sector turismo, tuvieron una actitud de perseverancia, de solidaridad, de apoyo, de respaldo, y que pues gracias a eso hoy tenemos un mucho mejor panorama para este sector. Pero sí quiero, así como hemos venido en otras ocasiones a pedirles el apoyo, a pedir su solidaridad, su comprensión, hoy venimos a darles las gracias y a reconocerles lo mucho que hicieron en esos momentos. No todos pensamos en aquel tiempo de la misma manera. Digamos, algunas autoridades a nivel local pensaron que tenía que llegarse al extremo de aislar casi completamente a la sociedad, incluido el cierre de restaurantes, de bares, de los mismos, casi de los hoteles. A nivel federal no pensábamos de esa manera, no pensamos de esa manera, incluso cuando tuvimos el periodo de mayor restricción en la actividad económica, que fue entre el 1 y el 5 de mayo, la verdad es que no hubo tampoco una limitante para que los restaurantes pudieran abrir sus puertas. Lo que queríamos era evitar conglomeraciones, pero no la actividad por sí misma. Pero en fin, ahí cada una de las autoridades locales tuvo el papel que le tocó desempeñar. Y bueno, y luego, ¿qué es lo que pasó desde el gobierno federal? Una serie de medidas que tomamos, una buena cantidad de recursos que se aportaron, cerca de 1 punto del Producto Interno Bruto para lo que llamamos
medidas contracíclicas. ¿Y por qué se llaman contracíclicas? Bueno, porque precisamente lo que tratan es de evitar las consecuencias naturales de un ciclo ya previsible. Si se veía un ciclo económico negativo por la crisis, de lo que se trataba era de contrarrestar o de compensar ese efecto negativo con más dinero en la economía, con ayuda a algunas, por ejemplo, congelamiento de precios como el de las gasolinas, en fin, y algunos apoyos económicos directos para preservar el empleo o para crear empleo temporal. De ahí que, miren, casi cerca de 2 millones de mexicanos, muy cerca de 2 millones de mexicanos, casi con 5,000 millones de pesos que metimos en distintos programas de empleo temporal, pues permitieron que esto no fuera tan grave. Fue muy delicado ciertamente, pero no fue tan grave como pudo haber sido en ausencia de estas medidas. Y lo mismo nos ocurrió aquí en el sector turismo. Recuerdo que estuve por acá el 5 de junio anunciando los apoyos para 58,000 trabajadores del sector. Le destinamos cerca de 200 millones de pesos. ¿Para qué? Para que no los despidieran a esos 58,000 trabajadores de 19 destinos turísticos. ¿A cambio de qué? Insisto, uno, que el patrón no los despidiera. Dos, que mientras no tenían mayor actividad, porque era época de vacas flacas, la verdad es que había muy pocos visitantes en los centros turísticos, lo que les pedimos a cambio a los trabajadores fue que acudieran a los cursos de capacitación que les ofrecíamos en el Servicio Nacional de Empleo, para prepararse de mejor manera para cuando regresara la actividad en el sector. Y así ocurrió, y la verdad es que creo que con esos beneficios, más de 58,000, insisto, a nivel nacional, aquí en Quintana Roo fueron más de 28,000. ¿Y qué nos dio todo eso? Nos dio una tasa de desocupación como país que es notablemente inferior a la de la región de Latinoamérica, a la de los países de la OCDE, a Estados Unidos, no se diga España, y esto fue gracias a que más gente estuvo ocupada de la que se hubiera pensado, y por lo tanto, bueno, pues esta tasa que sigue siendo preocupante, porque es 4.8% de la población económicamente activa, sobre todo para los chavos les explico. La población económicamente activa se compone de la siguiente manera: del total de la población en el país, hay quienes tienen más de 14 años, es decir, la edad mínima para trabajar, pero no todos ellos, no todos los que tienen más de 14 años están o trabajando o buscando empleo. Muchos están estudiando, muchos son amas de casa, retirados, en fin. Entonces, los que están trabajando o buscando activamente un trabajo es lo que se le conoce como población económicamente activa. ¿Y cómo se saca esta tasa de desocupación? Bueno, es una encuesta que levanta mes con mes, se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI. Y esto lo hace a población, insisto, a toda la población abierta, economía formal y economía informal. Y entonces tenemos que cerca de 5 de cada 100 que encuestan reconocen estar buscando un empleo activamente sin encontrarlo. Esa misma metodología es la que siguen otros países del mundo, porque esto es un convenio internacional, el convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, que mide exactamente de la misma manera la forma en que la gente está buscando trabajo sin encontrarlo, y estas encuestas, este levantamiento es similar en todo el mundo. Por eso es que vemos que afortunadamente México, y lo acaba de decir la OCDE, está entre los 5 países con la tasa de desocupación más baja de esa organización. Luego, ¿cómo es que se comienza a ver este año? Porque sí, insisto, como dice bien el presidente Calderón, el año en el que estuvimos en peligro, en el 2009, por diversas razones, porque ya ni siquiera comenté pues otros 2 grandes temas, el de una sequía, quizá la segunda sequía más grave de los últimos 60 años, y también pues la crisis de seguridad pública, sobre todo en algunas ciudades muy localizadas, a las que me referiré un poco más adelante. Pero comenzamos a ver algunos signos de recuperación. Miren, en enero ya tuvimos una creación neta de más de 35,000 empleos formales. Insisto con lo de neto. Todos los días, literalmente, todos los días en nuestro país se pierden empleos y todos los días se ganan empleos, se crean empleos. En un periodo, puede ser un mes, una quincena, un trimestre, un semestre, un año, un sexenio, mídanlo como quieran. En ese periodo hay que hacer la suma y la resta, cuántos se crearon y cuántos se perdieron. Y el resultado neto es lo que reportamos siempre como creación o pérdida de empleos. Tenemos 35,000 en enero, y desde junio a la fecha, ya calculados incluso los de diciembre, que siempre en el mes de diciembre
aunque sea un año buenísimo para el empleo, siempre en diciembre hay una pérdida muy sensible, porque terminan los empleos temporales, o los contratos temporales, digamos. Tenemos una creación de más de 142,000 fuentes de trabajo. El crecimiento del PIB, afortunadamente, en los últimos 2 trimestres, ya en lugar de seguir cayendo, vamos comenzando a ganar un poco de terreno. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo histórico recientemente. El consumo de electricidad. ¿Por qué el consumo de electricidad puede ser relevante? Pues es que es un indicativo muy claro de lo que es la actividad económica, la producción industrial. Y entonces, respecto al segundo semestre del 2008, tuvimos números similares en el segundo semestre de este último año, del 2009. Fíjense que hay otro dato, y esto también es un reconocimiento tanto a patrones, pero especialmente a los trabajadores. El año 2009, siendo el más difícil de nuestra economía, ciertamente es cuando más se ha caído el Producto Interno Bruto de los últimos tiempos, 6.8%, tuvimos el menor número de huelgas en la historia moderna del país. Hubo más de 13,000 emplazamientos a nivel federal y solo 19 movimientos de huelga, o sea, 19 huelgas realmente estalladas. Entonces, esto también es algo digno de mencionarse porque tiene que ver con un diálogo social permanente. Y en el turismo, bueno, pues en la semana del 21 al 27 de diciembre, pues vimos que muchos de los sitios más importantes, de los destinos turísticos más importantes, tuvieron una ocupación igual o mayor a la del año anterior. Entonces, pareciera que las cosas comienzan a verse un poco mejor. Pero tenemos, no sé para dónde es esto, no avanza. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se ve para el 2010? Miren, según se tome, si es Secretaría de Hacienda o Banco de México, que son las dos grandes instituciones que se toman en cuenta para saber cuáles son las proyecciones, tanto del crecimiento de la economía, cuanto del crecimiento en el empleo. Pues entre 3%, la más conservadora, la de la Secretaría de Hacienda, hasta 4.2%, que dijo recientemente el gobernador del Banco Central. Y esto significaría, más o menos, entre 350,000 y hasta 450,000 nuevos empleos en la economía formal. Básicamente, estas serían las proyecciones que tendríamos para este año. Y una consultora muy importante, A.T. Kearney, ha dicho que México ha pasado del lugar número 19 al lugar número 8 en cuanto a un buen destino para la inversión. Esto hasta ahorita van a decir, oye, pues se trae puras cifras alegres y trae puros números buenos y parece que estamos en un país donde no ha pasado nada. No, espérense porque esta es la parte optimista de la película. Y como les digo, miren, a pesar de estas señales justamente de lo que estamos hablando, que son alentadoras, qué bueno, porque significa que la parte más dura de una crisis económica, sanitaria, en fin, la hemos dejado atrás y estamos en un proceso incipiente, si quieren ustedes, pero finalmente un proceso de recuperación. Y sin embargo, lo que es clarísimo es que resulta impostergable, indispensable ya emprender una agenda mucho más agresiva en pro de la competitividad del país, de la productividad, de los cambios estructurales. Un poco más adelante me voy a referir a este término de la competitividad, pero lo que queda claro es que con lo que tenemos, con lo que vamos, aún en el mejor de estos escenarios, de crear 450,000 empleos al año, créanme que es insuficiente. Lo que necesitamos para los jóvenes sobre todo, es crear por lo menos 800,000 empleos por año en este país y en la economía formal. ¿Y por qué hablo tanto de la economía formal? Porque la economía formal viene acompañado de seguridad social, de prestaciones de previsión social, de cuentas de ahorro individual, de asistencia y servicios médicos, de una serie de prestaciones que le dan lo que llamamos a nivel incluso global el trabajo decente y no meramente una ocupación sin ningún tipo de prestación o acceso a la seguridad social. De ahí que hay que retomar un poco lo que el presidente Calderón nos ha pedido a todos, y no exagero, a todos, porque, y déjenme hacer una reflexión, un paréntesis. Antes se pensaba, hasta hace muy poco se pensaba, que el presidente era un todopoderoso, que el presidente tenía recursos fiscales ilimitados, dinero para gastar en cualquier tipo de obra, programa, acción, proyecto, que tenía todas las atribuciones legales para la toma de decisiones, para edificar o articular políticas públicas,
y que desde luego tenía todo el capital político para que sus decisiones y sus iniciativas pasaran como cuchillo en mantequilla por el Congreso. Bueno, en algún momento así vivimos y sirvió para el propósito que en su momento así se justificó. Pero hoy ni tenemos recursos fiscales ilimitados, y vaya que estamos viendo las consecuencias de no tenerlo, porque se nos cayó la producción petrolera, porque se nos cayeron los ingresos tributarios, por la falta de impuestos al valor, por la caída de los ingresos, por el impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta, en fin, al grado que se tuvieron que crear nuevas modalidades o se aumentaron tasas de impuestos. Entonces, ni siquiera tenemos, primero, todos los recursos fiscales para destinarlos a las necesidades que esas sí son crecientes en todo el país, señaladamente los temas de pobreza, de educación, de salud y de combate a la delincuencia. Segundo, no tiene el presidente de la República las facultades constitucionales o legales que quisiéramos tener para una toma de decisiones mucho más amplia. Es decir, a lo largo de los últimos años se ha venido acotando el poder de los tres poderes, pero particularmente del Ejecutivo Federal, para efectos de que no tenga toda esa herramental que solía tener a su alcance para tomar una serie de determinaciones. Y desde luego, al no tener tampoco nuestro partido político la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, pues tampoco pueden pasar, ya no se diga para reformas constitucionales, para simples reformas legales necesitamos la colaboración de otros partidos y fuerzas políticas. De tal manera que cuando digo se hace un llamado, es un llamado muy auténtico para que todos jalemos juntos en un mismo sentido, en una agenda de 10 puntos que muy rápidamente voy a mencionar. La primera es algo que sí nos tiene, no solamente debemos tener este dato presente, esto nos tiene que mover, esto nos tiene realmente que generar un espíritu de solidaridad permanente. Cuando hablamos de que en el año 2008 había cerca de 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, quiero decirles que la pobreza alimentaria, según la última clasificación que se tenía, está cambiando la forma de medir y de clasificar a la pobreza. Pero esto en pocas palabras era que, aún sumando todos los ingresos de una familia, todos los ingresos en un hogar, de todos sus integrantes, no les alcanza para comer 3 veces al día. Ya no pensemos en otras cosas, en zapatos, en escuela, en transporte, en vivienda. No les alcanza para comer 3 veces al día. Y la gran discusión familiar de todos los días es cuál de las 3 comidas se van a saltar. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo que tenemos? Abatir por lo menos en una tercera parte este número de mexicanos en pobreza alimentaria. Segundo, cobertura universal de servicios de salud. Les decía hace un momento, ¿qué es lo que pasa con la economía informal? ¿De qué tamaño es la economía informal? Miren, según cómo se mida. Si es conforme al INEGI, dice, bueno, yo parto de la base de que si alguien está contratado en una empresa registrada, entonces tiene prestaciones. Falso. Hay muchas personas que están contratadas en una empresa formal y no tienen prestaciones. Los contratan por fuera, subcotizan al Seguro Social, no les reconocen todas sus prestaciones o de plano simplemente les pagan y no tienen nada asegurado en la bolsa. Si lo medimos por todas estas personas que no tienen acceso pleno a la seguridad social, estamos hablando del más del 50% de todos los trabajadores en México. Entonces, este es algo realmente preocupante, porque eso significaría no tener tampoco acceso a los servicios de salud, a un médico, a un tratamiento, a una medicina. Entonces, la cobertura universal de servicios de salud que propone el presidente Calderón es independientemente de la condición económica o social o laboral de una persona, que todo mexicano tenga acceso a lo mínimo después de la vida y de la libertad, a lo mínimo que puede aspirar, o junto con la libertad, a los servicios de salud. Tercero, la educación de calidad. Sigue siendo parte de la gama o el paquete, digamos, de elementos sociales. A pesar de resistencias por todos conocidas, se va y se tiene que avanzar en la agenda de calidad educativa. Un país no puede aspirar a tener un crecimiento sostenido, sustentable, un desarrollo, a alcanzar los niveles de otras naciones comparables en el mundo, si no tenemos educación de calidad en todos sus niveles. Y claro, para hacerlo necesitamos ir junto con el magisterio, junto con los maestros, junto con los padres de familia. Y sí tenemos resistencias históricas que tenemos que superar y que tenemos que rebasar y que tenemos que vencer. ¿Para qué? Para que haya esta educación de la que estamos hablando. Cuarto,
tema de las finanzas públicas. Hubo una gran tentación recientemente de que aumente el déficit, endeúdate, pero no creemos nuevos impuestos. La decisión más difícil que ha tenido el presidente Calderón, la más difícil de todas, y vaya que hemos tenido momentos realmente complicados en esta administración, es cuando tiene que proponer el aumento en algunas tasas de impuestos, la creación incluso de un impuesto que finalmente no aprobó el Congreso. Pero ¿cuál es el sentido de todo ello? Que ante la ausencia de recursos, tanto petroleros como fiscales, pero las necesidades crecientes en todo lo que ya he comentado, el gran objetivo es mantener finanzas públicas sanas y no estar endeudando a las próximas generaciones. Estos son cosas, pues es un poco lo que ocurre también ahora que tuvimos estas grandes tragedias en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Michoacán, con las grandes lluvias, las torrenciales lluvias y las inundaciones que tuvimos. Hay muchas de las obras que no se ven, pero que se necesitan, en un altísimo sentido de responsabilidad, inversiones que se tienen que hacer, ¿sí? Y que bueno, son las siguientes generaciones las que pagan las consecuencias de las cosas que se hicieron y de las que no se hicieron. Entonces, lo que estamos planteando es una reforma fiscal integral, estamos totalmente abiertos a esa discusión con el Congreso, para que se amplíe la base, es decir, para que más gentes paguen, para que haya una mayor recaudación, ahí sí se puede bajar las tasas de impuestos, y se puede hacer un régimen muchísimo más simplificado que el que tenemos. Pero es, nuevamente, tenerlo que acordar con las otras fuerzas políticas. Una reforma a las empresas del sector público energético. Bueno, el caso de Luz y Fuerza del Centro es emblemático de lo que estamos comentando. Luz y Fuerza del Centro era un organismo paraestatal, es decir, un organismo público descentralizado del presidente, del Ejecutivo. Y en la ley de paraestatales está el poder crear o extinguir, ¿sí?, desincorporar, entidades paraestatales que se hayan creado por decreto. Y así ocurrió. ¿Por qué? Porque si nos está costando 42,000 millones de pesos un organismo, mantenerlo en operación, y ese gasto creciendo año con año para que ni siquiera dé el servicio a los consumidores, a los hogares, a las fábricas, a los comercios, al turismo, entonces no teníamos cara para, por un lado, estarle pidiendo a los mexicanos un esfuerzo mayor en cuanto a impuestos se refiere, y al mismo tiempo estar tolerando y solapando que se estuviera gastando mucho dinero en un organismo que no estaba sirviendo para su cometido, y que sabíamos exactamente cómo se estaba gastando ese dinero y a dónde se estaba yendo. De tal manera que esto es un ejemplo de cómo, a pesar de tiempos muy difíciles, y que políticamente, como se dice en el argot, no era el timing, porque nunca es el timing para tomar las decisiones difíciles, y por eso tuvieron que pasar 30 años antes de que se tomara una decisión de esta naturaleza. ¿Sí? Pero una vez que se toma, se tiene que sostener y se tiene que explicar a la población, y se tiene que guardar congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Otro rubro que tiene que ver mucho con el sector turístico también, por cierto, es el de las telecomunicaciones. México tiene que profundizar las llamadas 3 Cs: convergencia, competencia y cobertura. Si queremos entrar de lleno a una sociedad de la información y del conocimiento, tenemos ya las tecnologías de la información y las comunicaciones en la puerta, hay que aprovecharlas al máximo. Y hay que dar certidumbre jurídica, desde luego, a los inversionistas, pero sobre todo pensar mucho, mucho en el consumidor. Por eso es que hay que estar insistiendo en estas 3 Cs. De la reforma laboral me voy a referir un poco más adelante. Tenemos una reforma regulatoria en puerta. ¿A qué me refiero? Somos un país de veras de los más prolíficos para crear normas y regulaciones de todo tipo. Cada autoridad, muchas de las veces se sienten más importantes, se sienten muy importantes por 2 medidas: cuánta gente tienen a su cargo y cuántas normas dictan en su administración. Cuando lo importante realmente, y sobre todo en un sector como el suyo, es facilitarle la vida al inversionista. La lógica de la desregulación o de la regulación base cero que propone el presidente es la siguiente: miren, en lugar de estarme diciendo a los distintos secretarios de Estado cuáles normas ya no necesitan, se las voy a poner al revés. Hoy parto de la base de que no necesitamos ninguna, y solo aquellas que ustedes me presenten antes del 31 de marzo, que realmente me comprueben que son indispensables para su sector, son las que se van a quedar. Por eso se llama base cero, porque tenemos que partir del principio de la plataforma de que no necesitamos regulación, y que solo aquella que sea indispensable es la que se va a quedar. Tenemos el otro tema, que es el de la lucha contra el crimen organizado. Miren, lo ha dicho el presidente de la República una
y otra vez. Lo digo desde el primer día de esta administración, desde que tomó posesión. Esta es una lucha que, dada la magnitud, la crudeza del diagnóstico cuando tomó posesión, que iba a implicar mucho dinero, mucho tiempo y desafortunadamente muchas vidas humanas. ¿Qué es lo que nos está pasando con esto? Es mucho más que un tema de narcotráfico. Antes, y por hablar así en términos empresariales, digamos, el modelo de negocios cambió. Antes los narcotraficantes pasaban la mercancía de un lugar a otro y la llevaban a Estados Unidos. Este era un lugar de paso, pero luego les gustó para hacer un lugar de estancia y hacer auténtico mercado, no solamente macro, sino de narcomenudeo, y yendo con nuestros propios hijos a las escuelas, a las esquinas, enganchándolos con droga gratuita, para que primero se hagan adictos y después se las vendan caras. Y entonces después esos chavos que tienen que empezar a buscar dinero para comprar su droga, primero le bolsean el monedero a la mamá, luego le roban al hermano de su cartera y luego mejor van y le vuelan los espejos al coche del vecino y luego hacen una pequeña banda y así nos vamos. Y luego estas bandas, para poder operar, pues se tienen que coludir con autoridades, ¿verdad?, en todos los niveles para que les permitan operar. Y luego pues también diversifican sus negocios. Les parece poca cosa el narcotráfico y vamos también a la piratería, al contrabando, a la extorsión, a la venta de protección. Y eso es lo que nos estaba pasando y nos sigue pasando. Y es un tema también de seguridad jurídica para las inversiones y de competitividad. Y es un tema de seguridad para los turistas y de imagen de país. Entonces no lo veamos solamente como un tema de que si los Zetas y la familia y las bandas y el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública. Es un tema que tiene que ver con la salud pública, desde luego, pero también tiene que ver con la seguridad jurídica, el patrimonio de las personas, la seguridad del salario de los trabajadores, la integridad de las familias. Y es, si ustedes me apuran un poco, es la facultad y obligación originaria y esencial de todo Estado moderno en el mundo. Es lo menos que puede hacer un Estado que se precie de ser Estado. De ahí que esa es la importancia que se le está dando al tema, pero también hay que decirlo nuevamente, no corresponde solamente al gobierno federal, esto es de gobiernos locales, esto es de gobiernos municipales, esto es de los poderes de la Unión, y esto es de la sociedad, de los padres de familia, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Esto es de todos. Y por último, que ustedes también han escuchado recientemente, es todo el tema que tiene que ver con una reforma política que lo que busca es darle más poder a los ciudadanos, restándosele un poco a los partidos políticos, y hacer que los ciudadanos participen de una manera mucho más activa en la democracia. Digamos, la democracia no se agota yendo a votar, o no debiera agotarse yendo a votar. La democracia tiene que ser efectiva, participativa, cotidiana y cada vez más activa. Y eso es lo que estamos buscando con figuras, pues como las que se están mencionando. Se me olvidó que yo lo tengo que mover. Ahí está. Como la iniciativa ciudadana, para que no sea solamente el privilegio del presidente o de los congresos locales o de los legisladores presentar iniciativas, incluso ya la Corte podría presentar iniciativas en su materia. La iniciativa preferente. ¿Han oído ustedes hablar, chavos, de lo que es la congeladora? Bueno, que manda una iniciativa el presidente y que puede quedarse años sin ser dictaminada, sin ningún tipo de consecuencia. Lo que se está planteando es que una por periodo se lleve mano y entonces sea la primera o de las que se tengan que discutir necesariamente en ese periodo ordinario de sesiones. Digo, no quiere decir que sea en el voto o en el sentido que quiere el presidente, pero sí que se discuta por lo menos en ese periodo ordinario de sesiones. Tenemos la reelección de alcaldes. ¿Qué es lo que nos pasa? 3 años para un presidente municipal son muy pocos. Y entonces hay un desapego con la ciudadanía, y lo mismo con legisladores. Lo que se busca es que haya una reelección consecutiva de alcaldes y de legisladores para que la lealtad y la comunicación se la tengan a los ciudadanos y cada vez menos a los partidos políticos. O sea, deberse mucho más a los ciudadanos, que finalmente son los representantes de todos ellos. Reducir el número de legisladores, pareciera que podemos discutir, el presidente dijo de 500 a 400, y también eliminar la cuarta parte de los senadores. Bueno, pero se puede discutir el número. Finalmente lo que sí creemos es que se puede adelgazar el número de congresistas que tenemos en ambas cámaras, las candidaturas independientes, que también es algo que ocurre en muchos países del mundo, una segunda vuelta presidencial.
las elecciones presidenciales cada vez son y serán más cerradas. Y lo que ocurre en otros países es que obligan a que los dos punteros se vuelvan a encontrar y que aquellos que apoyaron otras opciones terminen por tomar una posición y darle mucho más fortaleza y más legitimidad a aquel que va a tomar el cargo después de ganar en esa segunda vuelta electoral, ¿verdad? El voto mínimo para el registro de algunos partidos políticos que tienen existencia estrictamente efímera y se llevan millones de pesos de nosotros los contribuyentes para realmente no tener una contribución efectiva en la vida democrática de México. Y también, pues, una serie de observaciones que podría hacer el Ejecutivo al presupuesto de egresos de la Federación. En fin, lo que creo, y con esto, esta parte la redondeo, es que hay temas, hay decisiones que van mucho más allá del gobierno en turno, o de un partido político, o de un funcionario público. Hay decisiones que se necesitan como país, y sobre todo cuando hay una alternancia y cuando hay una democracia efectiva, donde a veces gana un partido, a veces gana otro, ¿verdad? Y de lo que se trata es de que tengamos una plataforma común, un piso común, sobre el cual construir futuro, y eso precisamente son estos cambios estructurales a los que nos estamos refiriendo. Déjenme ahora pasar a esto que les comentaba de la competitividad. Miren, el Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar número 60 de 133 países en cuanto a competitividad se refiere. Me decir, oigan, y sobre todo los jóvenes, oye, ¿qué es eso de competitividad? Porque como que suena a competencia o a una palabra que no me queda del todo claro. Miren, la competitividad es el conjunto de condiciones que puede ofrecer un país para que la inversión de los particulares, tanto nacionales como del extranjero, sea una inversión más segura, más rentable en comparación con otros países. Para decirlo en términos lisos y llanos, ¿sí? ¿Qué país es más atractivo para la inversión? Y en un sector como el de ustedes, esto es algo definitorio, porque podemos ser un país maravilloso, con grandes playas, con riquezas naturales, arqueológicas, en fin, pero si no tenemos estos niveles de competitividad, vamos a ahuyentar inversiones lejos de atraerlas. Entonces, fíjense cuáles son los, es que no lo van a alcanzar a leer hasta allá, pero les comento, ¿qué incluye la competitividad? Son 12 grandes rubros: instituciones públicas, de todo tipo, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, caminos, presas, estabilidad macroeconómica, lo que les comentaba, qué tan certero, qué tanta planeación en el mediano y largo plazo se puede hacer con razonable certidumbre por la estabilidad macroeconómica que va a tener un país. Salud y educación básica, fíjense, dos grandes elementos. Educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado en su conjunto, complejidad en los negocios e innovación. Son puros temas de una agenda, digamos, de modernidad, como ustedes pueden ver. Incluye aquí combate a la corrupción, democracia efectiva, impartición y procuración de justicia, todo lo que ustedes puedan pensar. Pero miren nada más, miren cómo estamos en cuanto al mercado laboral se refiere. La puntuación, digamos, la barra esta azul es cómo está México en cuanto a su calificación. Luego la barra roja es cómo está Estados Unidos. Y luego arriba tenemos en estos rombos, bueno, no sé si son rombos o qué son, sí son rombos. Tenemos el lugar que ubicamos para cada uno de estos rubros, ¿sí? Y vean ustedes cómo en el que peor estamos, de los 12 grandes indicadores, en el que peor estamos, lugar número 115, es en el de la eficiencia del mercado laboral. O sea, el que incide negativamente, de peor manera, para que estemos en el lugar número 60 en competitividad como país, es el de la eficiencia del mercado laboral. Y fíjense ustedes cómo llegamos hasta ese lugar. No se espanten, yo sé que esto, también yo la primera vez que lo vi, dije, ¿qué mafufada es esto? Miren, no, parecen telarañas y todo esto. Miren, se lo explico muy rápidamente. Estos son los componentes
perdón, va a avanzar y no quiero que avance. Estos son los componentes, ¿sí?, que integran la eficiencia del mercado laboral. Los leo: cooperación en las relaciones laborales, flexibilidad en la determinación de salarios, rigidez en el empleo, regulaciones para la contratación y despido, costos de despido, pago y productividad, confianza en el personal directivo, fuga de cerebros y participación de la mujer. Miren nada más cómo estamos en todos estos indicadores, ¿sí? El ideal sería que tuviéramos, entre más cercanos aquí a este epicentro, es lo ideal. Miren nada más cómo estamos, según lo va midiendo cada quien, ¿verdad? Pero lo que vemos es que en la línea roja es como está México. El Foro Económico Mundial dice que podríamos estar por acá con una reforma, y el resto de las instituciones nos dice que si hacemos una reforma laboral, nos acercamos a esta que es, digamos, el polígono más cercano al centro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que si hacemos una reforma laboral en el sentido correcto, como le estamos proponiendo, vamos a llegar, en lugar del número 115 en eficiencia del mercado laboral, al lugar número 92, y así vamos bajando, así van todos y cada uno de ellos. Vean cómo vamos avanzando en unos más que en otros. Pero aquí lo importante es que si hacemos esta reforma como le estamos planteando para el mercado laboral, podemos avanzar a nivel global 3 posiciones. Apenas me dijeron: oye, pues eso ni lo presumas, porque es muy poco. Bueno, pues sí es muy poco, pero de un año para otro, del año pasado para acá, perdimos 8 posiciones a nivel global, y tenemos que ir sumando en todos y cada uno de nuestros respectivos sectores, ¿sí?, lo que va dándole valor agregado para ser cada vez más competitivos. Miren, yo estoy convencido de una cosa: la única manera segura de generar crecimiento económico y empleos en la economía formal para los jóvenes, para las mujeres, para grupos vulnerables, para adultos mayores, para todos, es la competitividad. O somos atractivos para la inversión, o no hay dinero fiscal que alcance para crear esos empleos. Por lo tanto, no perdamos de vista que esta es la agenda en la que tenemos que seguir adelante. Y miren por qué se los digo. De pronto dicen: es que hay que tener una discusión más amplia, es que hay que hacer nuevos foros, nuevas discusiones, nuevas disertaciones. Señores, llevamos 321 iniciativas en los últimos 12 años en el Congreso de la Unión. Hablando de la congeladora, ninguna de ellas se ha terminado por dictaminar. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que entonces tenemos una ley que viene de 1970, que, insisto, en su momento se justificó el porqué y el para qué de esa ley, pero a 40 años de distancia, nuestro mercado laboral necesita otro tipo, digamos, de eje rector. Antes era la tutela plena de los derechos de los trabajadores ante la amenaza de abusos de los patrones. Bueno, y se justifica también después de la ley de 31 y de la Constitución del 17. Muy bien, todo eso es válido, pero lo que tenemos que tener muy presente hoy es que los conceptos de competitividad, productividad en las relaciones laborales, ¿saben cuántas veces la palabra productividad es tratada en una ley de 1010 artículos? En solo 3 ocasiones. ¿Sí? Y estamos hablando de una rigidez tal que, claro, cuida muchísimo los derechos de quienes tienen trabajo, y le sale carísimo a un empleador despedir a un trabajador. Muy bien. ¿Y qué pasa con los que no tienen trabajo? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, primero, no tocar el 123 constitucional. ¿Qué es el 123? Es uno de los artículos fundamentales, torales de nuestra Constitución. Es el que trae todo el catálogo de principios, de lineamientos, de derechos fundamentales individuales y colectivos de los trabajadores. Señaladamente el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía y la libertad sindical. Todo eso contiene el 123. Promesa: no pretendemos plantear una sola modificación a ese artículo. Pero sí queremos y debemos ir por una modernización de la ley secundaria, de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque necesitamos dar acceso al mercado laboral bajo nuevas modalidades de contratación. Y a ver, se lo pregunto a los jóvenes, qué bueno que están aquí con nosotros. Lo que estamos planteando, para romper un círculo vicioso, que muchos de ustedes se van a ver identificados con lo que voy a platicar. Hay un círculo vicioso en el cual un joven
Un joven llega a pedir trabajo, toca, vengo a pedir empleo. ¿Qué experiencia tienes? Pues francamente ninguna. Soy joven, acabo de terminar mi carrera, mi educación superior, pues llega una oportunidad. No, pues fíjate que si no tienes experiencia, muy difícilmente te puedo contratar. Bueno, ¿y cómo voy a adquirir experiencia si nadie me contrata? Pues esa es una mala tarde, es una mala noticia para todos. El problema es que si te contrato sin conocerte, sin saber qué vas a cubrir con el perfil, asumo desde el día 1 un pasivo laboral que si simplemente, como se dice coloquialmente, no das el ancho, pues entonces tengo que terminar con esta relación. Pero como no es una causa suficientemente justificada según la ley, entonces asumo un pasivo laboral de tal magnitud que luego me vas a demandar, va a durar mucho tiempo la demanda, te voy a tener que reinstalar o te voy a tener que indemnizar con salarios caídos. Y en un país donde el 98% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, y son las que más empleos generan, pues una, o dos o tres demandas con sentencias contrarias, ¿sí?, de esta naturaleza, terminan por quebrar a estos pequeños negocios. Entonces dice, mira, prefiero no contratarte. Es mucho el riesgo que estamos corriendo. Entonces, ¿cómo queremos y cómo pretendemos romper con ese círculo vicioso? Y ya lo hacemos de alguna manera con el Servicio Nacional de Empleo. Pues con un contrato a prueba y con un contrato de capacitación inicial obligatoria y con modalidades de contratación por tiempos discontinuos, trabajo de temporada. Explico cada uno de ellos tres. Contrato a prueba, entre un mes y hasta 6 meses y ya vas a puesto directivo. ¿Sí? Te pago, vienes a trabajar como cualquier otro, recibes pago y prestaciones durante el tiempo que estés conmigo, pero aún no estamos formalizando la relación de largo plazo. Vamos a ponerlo en términos también coloquiales, hombre. ¿Quién se casa al día siguiente que conoció a su novia? Pues un periodo de prueba, bajo la modalidad que ustedes tienen. Pues sí, o no. Periodo de prueba. Aquí está, 1 a 6 meses. Terminado el periodo, los dos se vuelven, ya quién sabe qué tantas cosas están pensando. De pronto, entonces los dos se vuelven a sentar a la mesa y dicen, ¿cómo sentiste esto? Ah, por cierto, estamos poniendo una serie de candados para evitar que haya prórrogas a la prueba o que entonces pasen al contrato con capacitación obligatoria. No. Sí, me gustó cómo trabajas, te quedas, muy bien. Se hace retroactivo el contrato al primer día de la prueba para efectos de reconocerle la antigüedad. Entonces no hay una afectación realmente de sus derechos. Y ya se quedan los dos con una mucho mayor certidumbre en ese puesto, en esa relación laboral. O el contrato con capacitación inicial obligatoria. Oye, te voy a contratar, pero durante un plazo entre 3 meses y hasta 6 meses vas a tomar estos cursos de capacitación para dejarte a tono con lo que necesito de ti para esto que es de alta tecnología, de gran sofisticación, de lo que sea, o una mera empresa de servicios del sector turístico. Bueno, pues claramente, y a cargo del patrón, no crean que esto le tiene que costar al trabajador. Hasta hace muy poco la capacitación se veía como una carga, tanto para el patrón como para los trabajadores. Esos conceptos hay que romperlos, una nueva cultura de productividad laboral, esto es una inversión para las dos partes, ¿sí? O el trabajo por temporada, oye, yo no te necesito 5 días a la semana, 8 horas diarias, medios tiempos. De pronto cuando sea temporada alta te requiero toda la semana, de pronto va a ser nada más un par de horas, y por lo demás dedícate a lo que te tengas que dedicar y te voy acumulando el tiempo para efectos de antigüedad. Entonces yo pregunto, porque los defensores de la llamada estabilidad laboral lo que me dicen, oye, no, es que esto es atentatorio a la estabilidad laboral, Todas estas figuras no están impulsando un trabajo definitivo y un trabajo de veras. Pues yo les contesto, con todas sus letras, no hay peor inestabilidad en el trabajo que no tener trabajo. Y lo que hay que hacer es flexibilizar el acceso a la entrada y a la salida también del mercado laboral, ¿verdad? Y que entonces sea la productividad el que guíe las nuevas relaciones en este mundo del trabajo. No me voy a detener en mucho de lo que estamos aquí tratando de agregar, pero créanme que son muchos más los beneficios para los trabajadores que lo que pudiera siquiera interpretarse como retrocesos. No hay uno solo. Que estamos evitando abusos, sí señores, que yo creo que no tiene que haber huelgas eternas, no tiene que haber huelgas eternas, porque la huelga es una suspensión temporal de labores para tratar de devolver el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, el capital y el trabajo, a que haya otra vez un equilibrio sano entre ellos.
pero es una suspensión temporal de labores. No puede ser que entonces pueda haber una huelga, a ver a qué hora revienta una parte a la otra, sin que la ley nos dé un solo instrumento para poder resolver un conflicto de esa naturaleza con absoluta equidad, ¿eh? Entonces, ¿a qué voy? Y con esto, digamos, concluyo en esta parte, ya no voy a tener mucho más. Ahora que venga la discusión en el Congreso y que estemos plenamente en ello, voy a subir a la página de internet todo el proyecto, pero lo que les puedo asegurar es que queremos inclusión laboral para grupos vulnerables, que esa igualdad de oportunidades de la que tanto se nos llena la boca hablando en los discursos y poniéndola en todas las leyes, que se haga efectiva en la práctica, la equidad de género, ¿sí?, que haya trato igual para las mujeres y salario igual, y que se les reconozca el trabajo desde el hogar, y que haya también una responsabilidad familiar, social y laboral reconocida por la ley. En fin, lo que quiero, además así se llama esta conferencia, mitos y realidades en el sector laboral, en el turismo, en fin. El mito realmente es que la reforma laboral atenta contra los derechos y conquistas de los trabajadores y los sindicatos. Ese es un mito, porque muchos le están criticando esta propuesta aún sin conocerla, por sistema, ¿sí? Y ya que la conozcan verán cómo se van a identificar con muchas de sus propuestas. La realidad es que todos los días México está perdiendo competitividad y oportunidades de generación de empleo por no hacer las cosas. Una nueva llamada de atención con todo énfasis y con todo sentido de responsabilidad. Tenemos que ir juntos por esta reforma. Y la verdad es que como mensaje final, yo me quedo, y espero contagiarlos de ello, es que México y el sector turismo en particular tienen un gran potencial hacia adelante. La verdad es que podemos maximizar mucho de nuestras capacidades y recursos, pero bajo una lógica, aprovechar capacidades, recursos y potenciales bajo la lógica del desarrollo humano sustentable. ¿Qué significa? Sí se vale maximizar lo que tenemos, pero nunca comprometiendo los recursos y la viabilidad, el futuro de las siguientes generaciones. Es decir, hacerlo con toda responsabilidad. Hay que hacerlo, como le dije, porque el presidente no tiene todos los instrumentos, ni fiscales, ni jurídicos, ni políticos, para hacer la tarea completa. Necesitamos de la participación de todos los demás actores, si es que tenemos, como creo que lo tenemos como mexicanos esencialmente, un bien común único. No hay que abandonar, en momentos por difíciles que parezcan, el diálogo social. ¿Qué es el diálogo social? Entre los obreros, los trabajadores, sus sindicatos, los patrones, los gobiernos, ¿verdad? Y mantenernos en la mesa, porque la verdad es que, sobre todo en un año como este, hoy lo decía el señor presidente de la República al presentar el programa del Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución Mexicana, de veras que es un año para tratar de reconciliarnos en los intereses comunes. ¿Y por qué? Porque también saben que lo demostramos el año pasado. Contra los peores augurios que hubo respecto de México y su economía y nuestra capacidad de reaccionar, la verdad es que salimos adelante de mejor manera de la que muchos hubieran pensado. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que no hay peor crisis, ni económica, ni sanitaria, ni de ninguna otra naturaleza, que una crisis de confianza en nosotros mismos y una crisis de valores. En la medida en que de veras creamos que podemos sacar esto adelante, lo tenemos que hacer con ese ánimo. Y pues, digamos, si el turismo por su naturaleza es atracción respecto de otros destinos en el mundo, pues hombre, lo peor que podemos hacer es hablar mal del camello. Vamos a vestir bien a la novia, vamos a ponerla muy guapa, vamos a hablar muy bien de ella, vamos a hablar muy bien de nuestro país y vamos a hablar bien de todo lo que tenemos y a sacar el mayor de los provechos. Quiero decirles que en eso no van solos, en la medida modesta, si ustedes quieren, pero una medida ahí sí al límite de las capacidades y de los recursos del Servicio Nacional de Empleo, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de los instrumentos de promoción, de mi participación en el gabinete económico, en el gabinete social del presidente Calderón, en la medida en que yo pueda, quiero que por favor todos ustedes como sector me consideren como lo que soy, como un verdadero aliado. Yo estoy convencido de que este sector tiene mucho, mucho más que dar y que es cosa de que nos pongamos a trabajar, de que nos pongamos de acuerdo, de que mantengamos el diálogo social con mucho respeto y de que nunca olvidemos que después de todo esto que estamos haciendo es para el bien de un solo país,
que es México. Por su atención, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.